cuando yo miro, y era una nave, digamos como una nave, ¿cierto? Pero grandísima, a la altura del techo de la casa. Me asusté, yo miraba por los espejos y yo no veía nada, cuando siento que me acercaron como los pechos de una mujer a la espalda. Y yo ahí mismo le bajé los cambios a esa moto y le asentaba y la moto no corría, y la moto amarrada. Y entonces ya estaba bajando los mangos y cuando ella se fue a bajar, que miró para el suelo, había un esqueleto que le estiraba las manos como a recibirla, y ella se desmayó. Cuando ya sentimos eso fue ahí cerquita, más cerquita, ¿cierto? Pero ya ese chillido, esa expresión era más fuerte. Y entonces ya nosotros era casi que corriendo. Encuentro con el más allá. Hola, un cordial saludo para todas las personas que en este momento se encuentran viéndonos. El día de hoy estamos retomando los videos del programa. Queremos darles de nuevo esa gran y especial bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos todo el equipo de nuevo juntos. Por acá está Diego, Marju, José. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que se llama Uber. Y con Uberley él tiene unas historias muy espeluznantes que seguramente la pondrán en duda porque para esto hay de todo. Pero él las cuenta con esa naturalidad, con esa energía que a uno lo hace sentir realmente como que estuviera ya en el sitio. Y vamos a hablar con él pues precisamente en esta transmisión después de varias semanas de ausencia. Uberley, bienvenido a nuestro programa Encuentro con el Más Allá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y comencemos hablando de esas historias, arranquemos cuál es la que más le ha impactado de las que nos va a contar en la noche de hoy. De esas, pues una de las que digo yo pues que es como muy aterradora es la de la muchacha la de la niña que se subió estaba cogiendo mangos, estudiaba ahí en Palomino y se fue ya salió y se fue para la casa y se fue y vio un palo pues, un mango y se subió a coger mangos. Entonces ya estaba bajando los mangos y cuando ella se fue a bajar, que miró para el suelo, había un esqueleto que le estiraba las manos como a recibirla. Y ella se desmayó y entonces ya los padres al ver que ella no llegaba, subieron a mirar a ver qué pasaba y la encontraron. Y entonces ella es la que relata esa historia de que ella vio el esqueleto cuando la estaba esperando ahí. Es algo muy común en las veredas, en estos lugares uno pasa por ahí, ve unos manguitos bien maduros o con los quirebiches con sal, pues treparse o cuando no es que les volía uno piedra o palo, pero ella tomó la opción de subirse a cogerlos y imagínense la experiencia. Y bueno, ¿y ella qué relata aparte de eso? ¿Cómo cuando volvió en sí, qué pasó con ella? No, pues ya la llevaron a la casa y entonces le preguntaban a ella que qué le había sucedido. Entonces ahí contaba ella la historia de que ella vio el esqueleto que le estiraba las manos como a recibirla. Y ella ya ahí perdió la conciencia, ¿no? Pues del susto siendo una niña. No, pues cualquiera. Sí, se desmayó. Y Uber ya ha sido un viejo conocido en este canal, pues. Personalmente he contado algunas historias de las de él y más que todo fue la de la persona que se le subía en la moto. Sí, por ahí por el Manzano, por la escuela del Manzano. Venía yo un jueves como a las 7 de la noche. Venía normal, ¿cierto? Y ahí en todo el vagoncito de la escuela del Manzano, venía yo cuando yo siento que la moto llegó y se frenó, como que perdió la velocidad normal de ella. Y entonces se asentó. Entonces, yo fui a bajarle cambios a la moto, ¿cierto? Y cuando yo siento que me ponen las manos en las piernas. Y entonces, claro, yo me asusté, yo miraba por los espejos y yo no veía nada. Cuando siento que me acercaron como los pechos de una mujer a la espalda. Y yo ahí mismo le bajé los cambios a esa moto y le asentaba y la moto no corría,
no corría, y la moto amarrada, amarrada. Y llegué a Villaluz, y ahí pasando Villaluz, la moto soltó, y se fue la moto, ya cogió velocidad. Y yo ya no sentía nada que fuera conmigo. Entonces yo pasé por Palomino más asustado que un berriondo. Y al sábado subí ahí a Palomino, entonces me preguntaban que quién era la muchacha que iba conmigo. Pues yo decía, no, muchachas, ¿y cuándo? Que el jueves, y no, es que yo no andaba con nadie. Entonces de ahí otro me preguntó, oiga, ¿y esa muchacha, usted los salameros que es cuando anda así acompañadito? Ahí sí no saludaba, y yo le decía, no, pues es que yo no andaba con nadie. Se volvió famoso usted pues en Palomino. Eso, Andar con una muchacha. claro. Y entonces me dice el primo, le dijo yo, y bueno, ¿y cómo era ella? Entonces me dice él que era pelilarga, delgadita y que iba con una blusa azul. Y ahí fue donde yo me acordé de lo que me había sucedido en el Manzano. Entonces diría yo de que de pronto era alguien que, sí, de que de pronto le iba a suceder a uno a algo, quién sabe que hubiera podido suceder, entonces como un ser que lo acompañó a uno en ese instante. O fue varias veces que de pronto los llegaron a ver con la mujer. No, fue ese día. Ese día. ¿Y cómo fue exactamente esa experiencia? ¿Cómo sintió ese momento usted que en su corazón, en su interior, al ver que no, la moto no avanzaba, cómo se sentía? No, pues uno de asustado, uno era asustado, claro, pues si uno va solo, ¿cierto? Y uno sentir que hay alguien ahí con uno, porque era que se sentía totalmente como cuando una persona está montada, sí, y montada en la moto, y el peso era muchísimo más intenso que el de una persona normal. Usted dice que sintió el tacto, sentía que si era fría o caliente, o sea, al sentirla a ella... No se diferenciaba. Simplemente yo sentí cuando me puso las manos como en las piernas y asentó los pechos de ella a la espalda. Y entonces yo miraba por los espejos y yo no veía nada. Pero según lo que le decían las personas, era una mujer atractiva, de buen porte, Sí. pero usted simplemente nunca la vio. No, Yo ver nunca. solo. Y ¿Se yo la solo. relaciona de pronto con alguna persona que usted conozca o haya conocido que haya fallecido o algo así? ¿Alguna conocida? No. ¿No? No. Lo que sí fue que una vez un man, pues, venía un man de los llanos y que sabe muchas cosas sobrenaturales. Entonces pasé yo como a una lectura con él. Y entonces él me dijo, ay, y usted tiene una protección natural. Yo le dije, ¿cómo hay que una protección natural? Y dijo, sí, es una protección no pedida. Sí, entonces yo le dije, una protección no pedida, sí. Dijo, hay un ser que a usted lo acompaña. Entonces yo dije, pues de pronto era hasta esa misma muchacha, ¿cierto? Sí. Pero extraño que se haya materializado de esa manera, de sentirla y que otras personas la hayan visto, y no solo una, sino varias personas. De pronto sí lo que dice Uber, que era un momento de protección, quizás usted venía muy rápido, algo le iba a pasar y llegó ese ángel guardián, por decirlo así, Por eso y le ayudó. sí. Pues todo puede suceder en este plano terrenal. ¿No? Y lo extraño es que generalmente uno ve los fantasmas pero no siente el tacto, usted lo sintió que le puso las manos y sentía los pechos. Sí. Esa es la parte más extraña. Sí, es lo más extraño. Y es algo que solamente me sucedió esa vez y nunca más volví yo a sentir eso. Ni nunca he vuelto a ver por ahí una mujer o algo así. No, que diga uno que de pronto uno diga, o será parecida a la que me describían, ¿no? No. Y llegó a la casa normal o asustado, me imagino. No, asustado, a contar yo la historia de lo que me ha sucedido. Una muchacha muy atractiva le estaba acompañando. Eso. Y Se suben muchachas en contra de su voluntad a la moto y eso, todo. eso es lo bueno. Uber, nosotros tuvimos la posibilidad también de hacer una exploración en el plan de los Nogales, que tiene mucha historia y usted precisamente tiene una para contarnos. Háblenos de ese plan de los Nogales, lo que le ocurrió allí. De cuando bajaba yo con el hermano mío, íbamos para la casa. Cuando bajábamos los dos charlando normal. Y
y cuando sentimos un chillido, pero era una cosa nunca antes escuchada, ¿cierto? Un chillido muy feo. Entonces bajamos mi hermano y yo charlando y ya hasta ahí llegó la charla. Ya los dos empezamos a apurar el paso y calladitos, por ahí medio comentábamos qué sería eso, qué sería eso. Y entonces bajábamos ya más abajito a la segunda curva del Plan de los Nogales, cuando ya sentimos eso fue ahí cerquita, más cerquita, ¿cierto? Pero ya ese chillido, esa expresión era más fuerte. Y entonces ya nosotros era casi que corriendo, a paso largo por ahí para abajo. Y ahí en todo el transformador, ya ahí estábamos entrando al transformador, cuando ya la sentimos fue ahí en los pies de nosotros. Ahí, pero ya fuertísimo. No, que cuento eso, ni el uno esperó al uno, ni el otro al otro. Eso era el que más corría de ahí para abajo. Ahí se olvidó el compañerismo, Sí, la hermandad. todo qué en ese cuentos momento. de hermandad ni que nada, sálvese el que pueda. Y por ahí más o menos también fue que usted contaba que iban un grupo trotando, que también les pasó algo. Ah, sí, bajábamos de ahí del transformador, bajábamos trotando, íbamos 3 personas. Entonces me dejaron a mí atrás, entonces yo iba corriendo a alcanzarlos a ellos. Cuando veo yo una persona como así parada, pero como recostada al barranco. Entonces yo freno y le digo, uy, no me asuste. Y entonces me hablan ellos, me hablan con los que yo iba, me dicen, ¿qué pasó? Nosotros estamos acá. ¡Ja! Hijo de mi chica. Y usted voltea a mirar y ya no había nada. Ya no había nadie ahí, y ahí sí corra que con más ganas todavía. Increíble. Hablemos ahora, Uber, usted nos refería también, ya pasando de lo terrenal y lo espiritual a lo extraterrestre, una experiencia que tuvo también en este sector de la vereda Palomino. Sí, eso fue ahí en la casa donde vivíamos antes. Estaba yo con mi papá estábamos pelando café, como cuando es ártico café siempre lo cogía uno la noche. Entonces estábamos ahí pelando el café cuando yo fui a paliar la cereza. Fui a paliar la cereza y la palié. Cuando yo miro y era una nave, digamos como una nave, ¿cierto? Pero grandísima, a la altura del techo de la casa. Con muchas luces, giraban para todos lados. Y yo miro y entonces cuando le digo yo a mi papá, papá, cuando le hago así, eso arrancó en pura berrionda. Entonces yo le salgo en pura berrionda, que es que a ver en dónde iba, por ningún lado, no se veía. Y Preguntaba usted también que usted escuchó otra historia similar de otra que vivió Sí, lo que mismo. supo de alguien Sí, que le pasó una- algo parecido. sí, una conocida en Cali. En Cali, yo comentando pues la historia en Cali, entonces ya comentaron esa familia, eso fue lo mismo que le sucedió a Julana, que ella trabajaba, ¿cierto? Entonces ella dice de que ya todo normal, ella vio que ya era hora de levantarse, se bañó, se organizó y se fue a trabajar. Resulta que esas calles solas y todo eso y esperando que el bus. Entonces pasó un vigilante y le dijo, ay niña, ¿usted qué hace por acá hasta ahora? Entonces le dice ella, no, pues que eso veo yo que el bus no quiere pasar. Y dice, no, pues que apenas son las 2 de la mañana. Y entonces ella decía, pero a las 2 de la mañana, si yo veí que era esa hora pues de levantarse. Entonces le dijo ella, le dice el vigilante, si quiere la acompaño a pasar el puente para que no pase sola por ahí. Y entonces va para su casa, que todavía no es hora de irse a trabajar. Entonces ya se devolvió. Y iba ella en cierta parte ya llegando a la casa, cuando dice ella que ella miró hacia arriba, cuando era una nave, ella dice que era una nave grandotota, pero casi de la altura de los techos de esas casas. Y que era girando así, bueno, y con todas esas luces, como la relato yo, la relata ella. Y entonces, cuando ella la señaló, ella dice que eso arrancó, pero ahí mismo desapareció. Y entonces, como la misma historia mía, le sucedió a ella. Y en 2 lugares diferentes tuvo usted la oportunidad también de conocer otra versión, de saber que no solo a usted le ha pasado. Y bueno, ¿y qué sintió usted en ese momento cuando esa nave... No, pues uno en ese instante, uno es como con la expectativa de uno ver, Curiosidad. sí, de uno ver en dónde iba o qué, y no la volvió uno a ver, y
Y entonces, pues nosotros decíamos, o decía yo, lo único que hubiera podido plantarse ahí y quedarse quieto, ¿cierto? Sin hacer bulla, esas luces tan intensas y no iluminar el suelo ni nada, posiblemente sería una nave de extraterrestres. ¿Esa cosa cuando no alcanzó a ver? No, mi papá no. Cuando se sale a llamarlo ya. O sea, solo Sí, era bueno. para usted, para Solo que era para usted usted. tuviera su historia, digamos, y saber que tuvo de alguna manera un contacto con seres de otro mundo, un encuentro cercano del segundo tipo, más o menos. El primer tipo es creer, el segundo ya es observar. Hay varios tipos de contacto extraterrestre. Usted tuvo uno ahí cercano, pero no alcanzó, solo vio la nave. Pero tiene esa historia Pero realmente muy cercano, porque es que yo lo vi muy cerquita. Mira que hace poco me encontré una señora que me contó también una historia así similar, igualita. Es igualita la historia, la diferencia es que ella tenía como 7 añitos y que ella cuenta de que después que vio esa nave también, ella quedó como con unos dones, ella los llama como que con una percepción diferente al mundo espiritual. De esas personas que de pronto lo ven a usted y le puede decir lo que esa persona le dijo a usted está acompañado, tiene un ángel, o usted es esto, a usted le gusta esto, o a usted le va a pasar esto. Quedó como con una sensibilidad diferente después de que tuvo ese encuentro también con extraterrestres. tuvo un despertar de Como un conciencia. despertar, eso. Y Interesante. yo también escuché una historia también, bueno, escuché no, en el Venado, que estaba muy pequeña, y unos trabajadores se fueron a robar yuca a una finca enseguida, porque pues se fueron tarde de la noche. Cuando llegaron todos asustados y contaron también lo mismo, que estaban robando la yuca, estaban arrancando ahí cuando también vieron esa luz y esa especie de nave, y ellos asustaron tanto que dijeron, no, el pecado, el pecado, el pecado, y salieron fue corriendo para la casa. O sea que sí es como muy repetitiva esa historia en muchas personas. Para nuestros suscriptores, estamos en el municipio de Sevilla y las veredas que hemos relatado son de este sector, que están juntas el Venado, Palomino y el Manzano. El manzano. Sí. Entonces, como para entrar, ponerlos en contexto, porque muchos seguidores de México, de otros países, pues dirán, bueno, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Dónde es eso? Estamos en el municipio de Palomino, Sevilla, sí, por Colombia. Santa Marta. Zona rural. O un venado, ¿qué será un venado? Venado. ¿Qué era eso? Resulta que también una vez hubo un festival en Palomino. Entonces, cuando es uno chino, todos teníamos cicla. Entonces, ya se llegó la hora de irnos para el pueblo, entonces nos fuimos en cicla. Y llegando a la Esperanza, ahí íbamos nosotros en la cicla, ¿cierto? Cuando vemos una luz pero de lo lejos, pero en cuestión digamos, de segundos. Eso se vio así, ¡fum! Iluminó todo el terreno, eso iluminó una cosa impresionante y pasó como hacia La Paloma, por ahí en la cafetera de La Paloma. Tuvo que haber caído lo que pasó. Era un rayo de luz, pero cuando ya estuvo cerquita de nosotros iluminó impresionante. Y entonces Luis Escopeta, entonces dijo Luis, ay Dios mío, nos mató una avioneta, ¿cierto? Porque era lo único que nos podía haber iluminado. Y no se escuchó bulla, no se escuchó golpe no, nada, no se escuchó nada de eso. Sí, Pánico entre ustedes. y dice la gente, pues, los que se le ha comentado, que pronto sería un cometa ¿cierto? Que se desprendió. Meteorito, pero pues usted dice que no hubo explosión, No, hubo no. sonido fuerte. No, Muy extraño. pero iluminó el terreno una cosa impresionante. Y de ahí en adelante eso era el que más le mijara en esas bicicletas. Bueno, él ha utilizado unos términos en pura berrionda, quiere decir muy rápido, migar también es ir muy rápido para nuestros suscriptores, son términos que se utilizan mucho en esta parte del país, entonces como para ponerlos también allí porque En contexto. él está utilizando esos términos que son muy comunes, uno los utiliza muy a menudo, entonces es para que sepan qué significa. Los Bueno. dos significan irse rápido, migarle y ir en pura berrionda significa ir rápido. Bueno, volviendo un poquito atrás, me hizo acordar, ahorita que habló de la casa donde vivían antes, también nos comentaba sobre una historia que escuchaba un niño, un bebé por ahí llorar, lo de los guayabos, ¿era? Sí, donde estaban los naranjos. Cuando eso estaba uno niño, porque pues nosotros toda la vida vivimos en la casita de allá. Cuando uno, 2 veces nosotros pasando por ese sector, lo escuchamos llorar,
pero era al lado de allá, al lado, no a este lado, sino al lado de allí, había un naranjo, en ese lado había un naranjo, y entonces ahí se escuchaba llorar. Y nosotros, pues de niños, a correr para la casa, ¿cierto? Y de la casa se escuchó varias veces también cuando el llanto de esa criatura ahí en ese punto. Después de que ese naranjo, el naranjo murió y ya se acabó el naranjo, lo tumbaron y todo, el niño nunca se volvió a escuchar. No se volvió a escuchar, entonces era como algo raro. Se apagó con el naranjo. Con eso, sí. Puede ser un espíritu elemental que estaba allí, un duende también, que se habla mucho de estos sectores, o como hablábamos ahora extra micrófono, que de pronto hayan enterrado algún bebé en las raíces de eso, o sea, sembraron los naranjos encima de pronto de alguna tumba de un bebé. Sí. Pues muchas cosas pueden haber ocurrido en ese punto. Sí, De alguna manera se liberó con la tumba de los naranjos. con la tumbada de los naranjos se liberó el ser que estaba ahí. Uber, cuéntenos en esta casa precisamente lo que veían, lo que sentían y qué pasó cuando ya esa energía dejó de permanecer acá. Y cuando nosotros nos hicimos a esta casa era en Bareque. Era en Bareque, entonces decidimos tumbarla para hacerla de nuevo en material. Por lo que era muy antigua y ya estaba supuestamente que caía, pero mentiras que estaba más fina que un berriondo. Entonces, bueno, empezamos a tumbar la casa, pero como acá contaban la historia, pues, de que había los antiguos administradores de esta finca, siempre contaron la historia de que había a la altura del fogón, se levantaba una copa, ellos decían que era una copa de oro, se levantaba a la altura del fogón. Y bueno, entonces contaban eso, entonces nosotros pendientes que de pronto era un tesoro y que yo les decía a ellos, si encontramos algo nos lo repartimos por partes iguales, les decía. Y de ahí, de ese mismo quicio de la puerta, se veía salir un ánima que llegaba a un guayabo que estaba en aquel punto. Era de ese sector donde veían del guayabo al quicio de la puerta, del puerta al guayabo, se veía el ánima. Y entonces, bueno, se tumbó la casa y en el punto de donde se veía salir el ánima, encontramos fue un entierro de brujería. Un entierro de brujería y como eso era en piso y todo, ¿cierto? Eran unas bolas de nylon llenas de alfileres. Entonces nosotros recogimos eso y lo tiramos a la quema, ¿cierto? Como estábamos quemando todo eso. Entonces dije yo, libero a la persona que hizo esto y a la que se la hicieron. Y lo tiré ahí a la quema. Entonces, ya tumbando el resto de la casa, encontramos la pared llena en puras monedas de centavo, pero de las antiguas. Y entonces, bueno, esas monedas se recogían, que vuelvo yo al cuento, nunca... en ese descontrol no se supo qué se hicieron las monedas. No se sabe quién quedó con ellas o qué, o se desaparecieron, bueno, pero no nos dimos cuenta. Pero tenían un valor porque usted dice que son en plata antigua, que Sí. era una plata fina, muy valorada, entonces Sí, quien se haya quedado con ello, yo creo que se embolsilló unos buenos pesos y las comercializó. si las comercializó, quedó con un buen dinero porque eso era una cantidad, no era por izquierdo 2 puñaditos, era hartas. Entonces, creo yo de que el ánima que se veía salir de ahí era una persona que estaba atada seguro hizo la alcancía, calladito, y falleció y quedó eso ahí, entonces eso lo tenía penando. Tenía amarrado todavía. Lo liberaron de alguna manera, no solo esa atadura por esa parte material, sino también la atadura por esa brujería que usted dice que encontraron allí. Entonces, digamos que una doble liberación en este espacio y que usted tomó la buena decisión de hacer esa petición de liberación y tirar eso a la candela para purificar. Me parece que hizo lo correcto, porque es lo que se debe hacer en ese tipo de situaciones cuando uno encuentra esas cosas de brujería, quemarlas y pedir por esa... Y pedir por esos seres que de pronto ya están padeciendo, porque eso, yo digo que eso lo hicieron hace muchos años.
muchos años, porque el piso estaba en material y en toda la esquina, ladrillo por acá, ladrillo por acá. Entonces cuando rompimos fue que veíamos eso. Entonces, sí, llevaba muchos años. ¿Quién sabe a quién le hicieron la maldad? Uber, ¿y usted cómo se siente? Como que es muy dulce, digamos, para estos temas espirituales, paranormales. ¿Cómo se siente? ¿Le da algo de temor o qué piensa de todo eso? No, pues cuando estaba, digamos, joven, sí, yo era muy nervioso y me daba miedo pues salir solo por ahí. No, yo no le salía solo a nadie. Pero entonces ya uno va como conociendo lo espiritual. Entonces uno ve de que en vez de esos seres que lo acompañan a uno, en vez de hacerle mal, lo están acompañando a uno, lo están protegiendo de mucha cosa que le puede a uno suceder. Y eso es una protección para uno, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, porque no falta el que le quiera hacer daño a uno, ¿cierto? A alguien le va a hacer daño a uno, y si esos seres están con uno, lo van a ver acompañado, estilo como cuando pasé por Palomino con la muchacha, que me veían acompañado y yendo yo solo. Entonces, yo creo que son cosas de que en vez de hacerle daño a uno, lo favorecen. ¿Alguna otra historia que nos quiera referir? Así. Espera, hacer un paréntesis ahí mientras se va acordando de otra historia, lo que les comentaba sobre lo que me pasó a mí. Casualmente, conectando con la historia que cuenta Uber, que veían un ánima hacia la parte de acá, de atrás de esta casa, creo que ese fue el primer recorrido que nosotros hicimos. Sí, Yo comentaba una de las historias. primera historia. La finca queda pues por este sector más o menos. Hacia la parte del frente era la casa donde Uber vivía hace muchos años. Más abajito hay un plancito que están haciendo con unas cocheras y todo eso. Yo a veces venía con William, en ese día viniste tú, ¿cierto? Vino Ángela también. Estábamos acampando cuando extrañamente a esta parte de acá, es decir, nosotros estamos en la parte de otra montaña que hay al frente, pues no se ve por lo que está muy oscuro, se veía la casa aquí de Uber, se veía esta parte de la casa, hacia allá se veía toda la casa, de aquí hacia allá, vamos a tratar de pronto de poner unas imágenes ahí para la ilustrar derecha. mejor de qué es lo que estoy señalando en edición. Entonces, hacia el lado de acá queda un monte. Hay como un guadual, hay una platanera y un guadual. Cuando extrañamente de un momento a otro empezó a alumbrar toda esa parte de aquí atrás. Y hacia la parte de atrás no hay ningún bombillo, no hay nada. Y empezaba con una luz como pequeña, y se crecía y alumbraba todo el monte. Entonces yo les dije a ella, mira. Entonces nos paramos todos y nos quedamos así, aproximadamente 40 minutos duraba eso. Entonces yo dije, bueno, va a dar el beneficio de la duda y le voy a preguntar a Uber a ver si de pronto es que tiene una luz muy potente y se activa cuando alguien va al baño o algo así. Y me dice que no, que para aquí no, y pues a la 1 de la mañana quién va a estar por ahí también. Y la luz... Nosotros en una exploración. Sí, y la luz siempre dio, o sea, dio eso aproximadamente a 10 metros de acá, ¿cierto? Y alumbraba todo el Era monte, alta y era como muy si alta. estuvieran prendiendo una llamarada muy grande y se prendiera todo el monte y de un momento a otro se apagaba. Y casualmente también alcancé a sacar el celular, le tomé fotos, posiblemente vamos a estar publicando la foto, se va a estar viendo ahí la foto, en donde se ve bien la parte de atrás y está alumbrando todo. Iluminado, totalmente iluminado. Y usted aquí sano, nadie. No, y por ahí no sucedió nada. De pronto, Después le mandé la foto a él para que la viera. No hay De- luces, no hay nada por ahí. no, de pronto una huaca que estaba alumbrando, porque como las huacas alumbran, y esto por acá fue territorio de indios, entonces entierros que pueden haber por ahí. No, y conectando con lo que usted dice, que casualmente hacia esta parte de acá atrás es donde se han visto el ánima que llega hasta allá, hasta el Guayabo y todo eso. Sí, O sea, basado en esas teorías podría ser algo así. eso sí. Es como cuando les contaba de un señor que eso en una finca de allá abajo, ahí salía en el Tarapacá, el monte se llama Tarapacá, ahí salía una viejita. Decían pues los que... Allá los- también estuvimos.
¿Sí? En el Tarapacá. Y, Ya cuando escuchamos el grito. y entonces salía una viejita, pero llegaba ahí al patio de la finca, ¿cierto? Y entonces contaban los trabajadores que cuando salían a orinar, tarde de la noche, entonces la viejita les hacía señas, que lo siguieran. No, ¿quién lo sigue? Nadie. Todo el mundo para el cuartel. Entonces contaban la historia, entonces un viejito decía, no, a mí que ojalá que me salga, que yo la sigo. Y decía el hombre, yo sí la sigo. Entonces llegó una cierta ocasión y se le presentó al viejito, le decían Ternero, se le presentó a Ternero. Entonces el hombre dice que él la siguió. Y entonces al otro día contaba él, no, a mí me salió la viejita anoche y yo la seguí y ella se metió a la raíz de un árbol grandotote de ahí de ese monte. Y entonces él dijo, yo ya lo oriné, ya lo que hay ahí no lo puedo sacar sino yo. Y a los 2 días se murió el viejito. Entonces yo digo, y la viejita nunca más volvió a aparecer. Hasta ahí llegó la historia. Entonces yo digo que la Se lo viejita, llevó la viejita. lo que La quería... atrapó allá y él tuvo que pagar de pronto con su vida esa osadía. Puede ser. Sí. Sí, Me acabo de asustar el perro, que tapó la bombilla y puso oscuro. Yo, ¿sí vieron? Que tapó la bombilla y puso como oscuro. Bueno, compañeros, entonces ya vamos a... ¿Cómo les ha parecido todo esto? Muy chévere, muy interesante. Las experiencias. Y ustedes, pues ahí les invitamos a que se suscriban al canal, activen las notificaciones, porque vamos a seguir generando este tipo de contenidos, historias reales con personas de carne y hueso que nos van a relatar sus vivencias en el plano paranormal, pero obviamente vamos a seguir con el tema de exploraciones, todo acá en Encuentro con el Más Allá. Y pues nada, que se motiven, así como lo hizo Uber, lo hizo la abuela de Ángela, que se motiven, que nos dicen, yo quiero contar mis historias, nos escriben, nos dan un mensaje y pues nosotros iremos al lugar donde se sientan más cómodos para contarlas. Claro que sí, esa es la idea, ese es el propósito y por ahora nos despedimos. Uber, muchísimas gracias por compartirnos esas historias tan espeluznantes. A ustedes muchas gracias por invitarme y poder compartir con todo el público estas historias que son reales. Bueno, entonces ahí tenemos a un hombre que nos ha divertido, entretenido, pero que también nos ha puesto a pensar y sobre todo ese mundo espiritual que muchos no logramos percibir tan fácilmente, pero que otros tienen esa facilidad, esa capacidad para vivirlo. Y que usted vea, siempre se asustó, ¿cierto? No, pues yo creo que ese fue el susto más, aparte de las historias, lo que hizo el perrito, porque pues yo vi como a una sombra oscura y era que había tapado la bombilla. Ángela. Yo sí muy asustada. No, igualmente, invitarlos a que sigan conectados al programa, porque pues hay algo muy especial en todas esas historias y es que todas se conectan siempre de alguna manera. Siempre hay cosas muy particulares que conectan una historia con la otra. Casi todos tenemos como historias muy similares, por ejemplo, en relación a los entierros, a las cosas de brujería, o que se ve un fantasma siempre de un lado a otro. Entonces todos siempre tenemos como algo muy en común dentro de estos encuentros paranormales que tal vez tenemos y pues es chévere como ir generando como una historia, como un diario, como ese encuentro de tantas cosas que le pueden llegar a suceder a los seres humanos. Y pues nada, invitarlos a que sigan conectados, a que le den me gusta, a que compartan los videos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Alirio. Y pues nada, agradecer a todos los que se quedaron hasta ese momento, a Uber por darnos el espacio, contarnos las historias y al equipo que nuevamente pudimos estar los 4 en ese momento. Volvimos después de una pausa que tuvimos. No, ya no somos 4, ya somos 5. Y pues nada, muchas gracias. Marjo. Sí, muchas gracias también por el espacio e invitarlos para que nos sigan, para que se suscriban, activen las notificaciones y sigan siempre conectados con nosotros, con Encuentros con el Más Allá. Esto es Encuentro con el Más Allá y vamos a traerles muchas sorpresas para que ustedes también se metan un poquitico en este plano espiritual que es tan complejo, a veces tan increíble, pero que está ahí para nosotros. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Encuentro con el más allá.